Bueno, hoy les quería hablar de un tema muy importante que al principio nos suele causar un poco de terror todo este tema, pero creo que tomándolo desde esta perspectiva y aprendiendo un poco a través de mi corta experiencia, puede ser que les sirva mucho esta información. Y es cómo silenciar el entorno, cómo poder silenciar esas voces que opacan nuestras ideas, nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque al principio es un poco raro cuando uno empieza a querer emprender o a querer tener otros hábitos que no son normal para su familia, para su grupo de amigos, para gente que lo conoce. Como por ejemplo levantarse a las 5, empezar a leer, hacer mucho deporte, escuchar a otras personas y tener otro tipo de pensamiento. Entonces, a veces estas voces mismas nos callan, nos dan como esa cachetada de negatividad, que a veces hasta hace que dejemos de hacer los planes que tenemos ganas de hacer, simplemente por estas voces, por este entorno que a veces se llena de negatividad. Y, y bueno, me parece una muy buena herramienta entenderlo de esta forma, de la que voy a explicar ahora. Así callamos todo ese entorno y simplemente vamos a lo que nos hace feliz. O sea, siguiendo la voz de nuestro subconsciente, la voz de lo que realmente queremos hacer. Así que bueno, para quien no me conoce, soy Nico, tengo 26 años. Empecé a emprender hace como 4 años. Empecé a emprender, me metí en el network marketing, después tuve algunos idas y vueltas, volví a un trabajo en relación de dependencia, hasta que duré casi un año, me harté y dije, no puede pasar un año sin que yo vuelva de nuevo a un trabajo así, y renuncié antes del año. Eh, para toda esa gente con la que trabajaba antes, o sea, les mando un saludo, muy copados todos, muy bueno el trabajo, yo me sentía cómodo y todo, pero no era lo que yo quería para mi vida. Y esto también solía pasar, que esas voces de alrededor como que opacaban todo aquello que uno quiere a veces. Entonces, primero hay que entender qué es el entorno. Y entender qué es el entorno no es simplemente que son las personas que te rodean, como pensaría la mayor parte de las personas. No son solamente las personas que te rodean. El entorno es literalmente todo. O sea, lo que vos escuchás, lo que vos sentís, lo que vos lees, lo que vos, en dónde vivís, en dónde estudiás, la ciudad en la que vivís, todo, la música que escuchás, todo, literalmente todo. Ya sacando como de punto importante a las personas y entendiendo que es todo, o sea, el entorno es todo, ya es otra perspectiva, porque vos empezás como a cuidarte de lo que escuchás, de las noticias que ve tu familia o que ve la gente, de lo que habla la gente. Y cuando empezás a tener otra mentalidad y querer como sacar todas esas cosas negativas para estar 100% enfocado en lo positivo, en lo que querés, si es emprender, si querés, no sé, cualquier cosa, si querés que te vaya bien en tu carrera, si querés que te vaya bien en un laburo, lo que sea. Em, Cuando empezás a querer aislarte de todo eso, es cuando ahí empieza el entorno a tratar de como, para sos medio un bicho raro o algo distinto, y ya no le gusta a la gente. Entonces por eso nosotros tenemos que silenciar un poco todo esto. Y también entender que no es una cuestión solamente de entorno, de personas, de lo que escuchás, de lo que ves, de lo que lees, no. Sino es una cuestión de perspectiva, o sea, de lo que uno piensa que es cada cosa. Esto lo hablé en mis anteriores videos con respecto a un poco la historia de lo que es el estoicismo. Si no los viste, te los recomiendo porque es una filosofía que te va a ayudar un montón.
cuando recién estás arrancando en todo este mundo de querer desarrollarte. Y, y entender que las situaciones no son como son, sino es como uno las percibe. Y, y ahí ya, o sea, cambia totalmente las cosas. Porque si vos entendés y comprendés que una situación no te puede perjudicar directamente a vos, salvo que vos pienses que es algo negativo, o sea, que tenga una connotación negativa, ahí como que empezás a aislarte un poco de ese entorno, de esas situaciones, de lo que escuchás, de lo que ves. Y algo que yo me di cuenta en esto también, eh, estudiando o viendo a gente que tiene resultados y cómo pudo sobrellevar el mismo entorno, porque estoy seguro que un montón de miles de personas, o sea, hicieron hasta lo imposible en condiciones mucho peores en las que tengo yo, en las que tenés vos o en las que tiene cualquiera. Y acá algo importante es que es una cuestión interna también. O sea, no es algo de lo externo, del entorno, sino es algo como de adentro hacia afuera, es algo interno. Y entendiendo que es un proceso interno, entendiendo que hay un montón de personas, de referentes, con gente con resultados extraordinarios de la nada a tenerlo todo, em, entendés que no es algo externo de condiciones. Obvio que si tenés condiciones especiales y si vivís en un gran barrio, si tenés una familia que siempre te apoya y te da todo lo mejor, obvio que va a ser mejor, pero no es literalmente o 100% todo externo, sino es más bien interno. Y entendiendo un poco que es algo de adentro hacia afuera, que es un proceso interno, entendés más cómo es el proceso de cambio de vida o de creación de la realidad o de creación de tu nueva realidad. ¿Y a qué voy con esto? Es que, principalmente, si somos conscientes de que nosotros, con nuestra mentalidad, con nuestros pensamientos, con nuestro cerebro, podemos crear todo lo que queremos para nuestra vida, ahí entendemos que hay como algo detrás. O sea, hay un software instalado en nuestra cabeza, que son nuestros pensamientos. Y hay que entender que hoy en día uno está donde está, o piensa como piensa, o se junta con la gente que se junta, o hace lo que hace, por todos esos pensamientos que tiene en la cabeza. O sea, ese software que fue instalado desde que nació, desde ver a este mismo entorno, criarse haciendo las mismas cosas de siempre y diciéndole lo que está bien, lo que está mal, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Entonces, entendiendo que yo para crear mi realidad tengo que cambiar los pensamientos que tengo ahora, si estoy disconforme con mi realidad, entonces tengo que cambiar ese software que tengo en la cabeza. ¿Y cómo cambio ese software que tengo en la cabeza? Que es, bueno, lo vamos a llamar software a los pensamientos, a las creencias también. Es de la misma manera que se implantaron en nuestra cabeza, a través de la repetición o a través de algún cambio emocional. Entonces, lo que hay que hacer es, a través de la repetición, con contenidos como este, con, no sé si me estás siguiendo en Instagram o no me estás siguiendo, con reflexiones, con lectura, con gente que hable y se desarrolle de esta manera, que entienda la verdadera naturaleza de cómo se crea una realidad o cómo se cambia la vida. Ahí empezás a comprender un poco más de qué se trata y empezás a ver realmente cuál es el poder que tenemos nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese software, cambiar esas creencias que tenemos a través de la repetición o a través de alguna situación emocionante que nos haya pasado. A través de la repetición, como dije, con este contenido o con contenido similar. Y al, al, al repetir este contenido, al empezar a instaurar ese software que te va a llevar a donde vos querés,
empieza a cambiar la perspectiva que tenemos nosotros de la vida o de los acontecimientos que nos pasan. Entonces no empezamos a ver como todo de manera negativa, o nos empezamos como a alejar un poco de esas situaciones, de eso negativo. No, no, porque, o sea, no, yo no soy así, o no pienso de esa manera, o yo no me junto y hablo mal de todas las personas, o yo no veo las noticias, o lo que pase en el gobierno no me interesa, porque mi vida la manejo yo y la dirijo yo y soy responsable de todo lo que me pasa. Y, y empezás como a cambiar ese software que tenés en la cabeza, y cuando cambia la perspectiva, cambia todo. Porque ahí cuando empezás a tener otros pensamientos, empezás a ver la vida de otra forma y empezás a atraer entonces eso es lo que realmente querés. Es como que sacás el software que tenías antes e implantás el nuevo. Cuando yo empecé a estudiar, cuando yo empecé a escuchar a otras personas, cuando yo empecé a cambiar ese chip, cuando yo empecé a cambiar esta perspectiva que tenía sobre las cosas cambiaron. Y, y yo empecé a creer que soy la persona capaz de ganar tanto, que soy la persona capaz de vivir en tal lugar, que soy la persona capaz de crear un negocio estable y rentable, que soy la persona capaz de subir videos a YouTube y ayudar a un montón de gente. Y, y ahí es cuando verdaderamente entras como en ese estado de convicción, de decir, sí, lo puedo hacer, sí, soy capaz. ¿Por qué? Porque cambió tu perspección, cambió tu perspectiva de las cosas, tus creencias cambiaron, tus pensamientos cambiaron, o sea, tu software cambió y por ende las cosas llegaron porque lo atraes directamente. Al tener la convicción de que lo vas a hacer, lo atraes. Y eso hay que buscar también, este mismo estado de convicción, porque el mundo rige con el ver para creer, pero en realidad no es así, o sea, la realidad no se crea con esta ley que le llaman todos de ver para creer, sino vos tenés que creer para después ver. Y cuando tenés instaurado este estado de convicción, empezás a creer antes de ver. Y entonces lo que diga la gente no te importa directamente, porque vos tenés como esa garantía, esa convicción de que lo voy a lograr y lo voy a hacer. Y yo si quiero voy a vivir en tal lugar, y yo si quiero voy a crear este negocio, y yo si quiero voy a tener éxito en esto. Y empezás a como bajarle a esas voces negativas del entorno y entrar en ese estado de convicción que realmente te llevan al lugar donde querés estar y donde tenés que estar, que por consecuencia lo vas a traer, lo vas a tener. Y acá hay que tener otra cosa en cuenta. Por más que uno tenga la convicción, lo que no hay que dejar lo que no hay que dejar que pase es que los estímulos externos influyan en nuestra convicción o alteren nuestras creencias o nuestros pensamientos. Hay que lograr que del día el 51% de pensamientos y creencias que están en el día sean positivos, o sea, te acerquen a lo que vos realmente querés. Así que por más que vayas al trabajo y tengas una mala situación, que estés en el colectivo y no llegó, te pase algo, que estés en una cena con tu familia y te digan, ah, este el que esto, lo otro. O sea, no, hay que tener ese tal estado de convicción de literalmente no darle bola a todas esas personas, a la familia, al trabajo o a lo que sea. Y accionar para tener más sólido ese estado de convicción. ¿Y cómo lo hago? Leyendo, escribiendo todos los días a la mañana, como lo hago, recordándome en la persona que soy, lo que merezco, los objetivos que quiero, la vida que quiero. Y continuamente generando ese mismo estado de convicción que te va a llevar directamente a lograr lo que querés. Y acá va a llegar un momento en el que el deseo tiene que ser más fuerte.
sea, la incomodidad tiene que ser tal que no aguantes más y acciones de tal manera, tengas los pensamientos de tal manera, las creencias de tal manera, tu estado de convicción sea tan sólido que nadie, ninguna persona de tu entorno que venga a hablarte, a decirte algo, nada que escuches en las noticias, nada que leas, nada que te diga cualquier familiar, pareja, ser querido, lo que sea, influya en lo que vos sí quieras para tu vida. Y ahí literalmente arrasás, o sea, te topa te topa el objetivo o algo que querías cumplir. Y, y es hermoso porque me pasó varias veces ya. Y es algo muy lindo reafirmarlo. Te solidifica más ese estado de convicción. Y es como decir, sí, o sea, es lo que yo quiero. Y realmente estoy cambiando mi software. Estoy bajando esas voces negativas de ese entorno que nos sirve y estoy construyendo ese estado de convicción que me va a llevar a la vida que yo quiero. Así que bueno, quería dar este mensaje, hacer este video. Después de un largo día hoy, estoy full cansadísimo, pero dije no, lo tengo que hacer y lo tengo que compartir sí o sí, porque es algo que realmente a mí me pasaba y a veces esas voces opacan los proyectos o las cosas que vos querés hacer, las ideas que querés eh, empezar a emprender o tomar valor de hacerlas y terminás capaz dejando pasar una tremenda oportunidad simplemente por el entorno. Entonces no, no lo hagas, seguí siempre la voz de tu inconsciencia, seguí siempre lo que tenga ganas de hacer y no tengas miedo ni preocupaciones. Los únicos límites están en la cabeza y si en algún momento tuviste una idea, es lo suficiente para tomar acción y hacerlo. Hay que pensar que las cosas se crean dos veces, primero en la mente y después en la realidad. Así que a por todo. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Si no vieron los otros videos, véanlo porque siempre voy como reafirmando un poco esas reflexiones o esas ideas. Y también porque se hace bien siempre tener un material así que te aporte cosas positivas si estás en momentos como estos de desarrollo. Así que nada, nos vemos en el siguiente video.